nos acompaña en la palabra del día de hoy. Espíritu Santo, trabaja en cada corazón, trabaja en cada persona. Y declaramos libertad en las mentes. Llevamos toda mente, a la verdad de Cristo. Y llevamos todo pensamiento, todo dardo del enemigo cautivo por el poder que hay en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Awesome, gracias, chicos. Y a su nombre. Puedes tomar asiento, gracias. Palabra, y yo sé que a Lodi Rocco tendría que predicarle agua o soda, pero Dios me la cambió y me predicó agua y desierto. Agua y desierto. Yo quiero que tú mires a la persona que está al lado tuyo y decirle agua y desierto. Puedes decirle el agua y el desierto. Ahora, si usted trajo Biblia, por favor, ábrela en el libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo 3. Y esta semana el Señor me habló y me decía continuamente a mi espíritu: si el desafío que estás enfrentando no te estremece, entonces no es un desafío. Si el desafío que estás enfrentando no te estremece, entonces no es un desafío. Y a medida que empecé el discipulado, desde ya que lo empezamos en la ciudad de New York, el Señor comenzó a ministrarme diferente a través de la palabra. Y comencé a estudiar más sobre los números en la Biblia y el significado de ellos. Y cuando tú te empapas de la palabra de Dios, se te hace más real, se te hace viva en ti. Ya no lees la palabra los domingos o no te memorizas: en paz me acostaré y así mismo dormiré, sino que la palabra se hace vida, y donde mires verás la palabra vida, viva a tu alrededor. Entonces tenemos que entender a veces que entre la gente, criándome, decían mucho: ay, no espiritualices todo. ¿Se acuerdan? Hay algunos que dicen: no espiritualices todo. Pero en realidad hay muchas cosas que sí debemos espiritualizar, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces comencé a prestarle atención a muchas cosas y no se meta, usted siga al fluir y no se meta a hacerlo sin la autorización de Dios. Pero comencé a estudiar de la palabra de Dios, y de repente comencé a darme cuenta que donde continuamente pasaje bíblico, lo que sucedaba, me venía un número a mi espíritu y yo no entendía por qué. No le voy a decir, porque ya usted va a empezar: ¿y qué significa el otro? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa el otro? No le voy a decir el número, pero me venía constantemente a mi espíritu. Nada que ver, no era ni el 7, no era ni el 10, ni era el 3 de la Trinidad. Era otro número diferente. Y comencé a leer cuántas veces en la Biblia hablaba de este número. Y cuando habla de este número, a mi sorpresa, habla de transición. Y yo decía: wow, transición. Y continuamente Dios me hablaba y me decía transición. Me encantó, me gustó muchísimo cuando el profeta Oliveira, el día que nos llamó y nos dio una palabra. Si usted viene al discipulado, usted se va a dar cuenta que yo hay una frase que digo mucho en el discipulado, que es: el profeta no viene a decirte nada nuevo, sino que viene a confirmarte lo que Dios ya te habló en privado. El profeta no tiene por qué venirte a decirte nada nuevo, sino que viene a confirmar lo que Dios ya te habló en privado, en la intimidad. Usted me puede decir a mí: ay, pastora, usted no sabe cómo la ama el pastor Facundo. Yo sé, él me lo dice en privado. ¿Sí? Ay, pastora, pero usted, yo sé, él no me lo tiene que decir públicamente. Yo sé porque él me lo dice en privado. Él me puede estar diciendo ahora mismo: te amo, y usted no se da cuenta. Porque yo ya lo conozco. ¿Sí? ¿Verdad, mi amor? Me estabas diciendo: te amo, nada que ver, no. Ok. Entonces el profeta estoy tratando de implementar el manto de Celine Dion. Celine Dion, cuando hacía así, le decía: te amo al esposo. Bueno, no funciona acá. Entonces el profeta viene a confirmarte algo que Dios ya te habló en privado. Me voy a quedar acá porque acá está la unción el día de hoy. Entonces cuando Oliveira dijo:
y dio palabra, cuando se dirige a mí me dice, ¿qué te puedo decir que no sea nuevo? O sea, ¿qué te puedo decir nuevo si yo ya te hablé desde antes del principio de este año? Y el Señor nos venía hablando de transición, y no que nos vamos a mudar a otro lugar. Please, no. No que nos vamos a mudar a otro lugar, pero que venía un aceleramiento a nuestras vidas. Venía un aceleramiento a nuestras vidas. Y quiero darte una noticia, por si no lo sabías. Yo sé que hay muchos que vienen después de 1 año y medio a decirnos, ay pastora, recién ahora la reconozco como mi pastora. Qué bueno, porque yo hace 1 año ya te había reconocido como una oveja. Pero yo entiendo que vos tenés la necesidad de decirlo y te bendigo por eso. Pero hay algo que tenés que aceptar y entender en el día de hoy, que cuando Dios desata una bendición sobre tu cabeza, viene hacia ti. No es que en 3 años, en 4 años, 5 años, 7 años. ¿Por qué usted cree que yo todos los días le llamo a mi papá millonario? Porque el momento que él se convierta en millonario, hello, yo soy millonaria. Ya hablábamos de eso ayer, de cambiarnos el apellido. Bueno, pero él me dice, ¿nunca te cambiaste a Fayura? No, ni me lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por herencia. Solo por la herencia no, papi, por el manto. Entonces, una hermana recién la agarró. Entonces, tenemos que entender que una palabra profética viene a confirmar lo que Dios ya te habló en privado. Entonces, yo quiero que vos mires a la persona que está al lado tuyo y decirle, Dios hoy te viene a confirmar lo que ya te habló en privado. Bien, entonces Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Voy a poner la copa porque esa copa es misteriosa. Para que sean bautizados, ¿por quién? Por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok, ahora yo quiero que usted se adelante conmigo a Mateo capítulo 4, un capítulo siguiente, Mateo capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Quién descendió durante el bautismo? El Espíritu, que el mismo Espíritu que descendió en el bautismo lo lleva al desierto. ¿Están conmigo? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y de la gloria en ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quiero que vos mires a la persona que está al lado tuyo y le digas, se trata del agua y se trata del desierto. Ahora busca a otra persona que en realidad esté prestando atención a lo que le estás diciendo y decirle, se trata del agua y del desierto. Busca una tercera opción porque hay más de un dormido. Decirle, se trata del agua y se trata del desierto. Hay algo que tú tienes que entender de la Biblia, y déjame explicarte acá donde me sale la maestra un poquitito esa frustrada, y más ahora que estoy haciendo homeschool. La Biblia nunca fue diseñada para tener capítulos y versículos. La Biblia era corrida.
No había capítulos y no había versículos. Entonces, lo que enfrentamos hoy acá en día y lo que enfrentamos mucho nosotros y que es un obstáculo para nosotros recibir una revelación de la Biblia es que cuando leemos Mateo 3 y luego saltamos a Mateo 4, creemos que fueron dos cosas totalmente diferentes. Pero en el origen de la Biblia, nunca la Biblia era separada por capítulos y por versículos. Si usted no me cree, mire, acompáñeme, creo que está en Lucas. Bueno, después se lo muestro más adelante, pero acá está, mire. En Marcos, después lo vamos a leer, pero en Marcos capítulo 1 del 9 al 13, usted va a ver que del bautismo de Jesús a la tentación no se divide el capítulo, es corrido. ¿Sí? Del bautismo al desierto es corrido. Entonces cada vez que es corrido algo, de un pasaje bíblico es corrido, significa que no hay diferencia de una cosa a la otra. De alguna forma está transicionándose con propósito. Del agua al desierto hubo una transición. Decí conmigo, una transición. El mismo espíritu que vino al bautismo, el mismo espíritu que descendió como paloma al bautismo, en la misma transición, no dividida por capítulos como está en el origen, no dividida por capítulos, el mismo espíritu que reposó sobre él como paloma en el bautismo, es el mismo espíritu que lo transiciona al desierto. Quiero explicártelo de esta manera. Hay muchos que no saben, pero el pastor Facundo, su segundo nombre es Damián. Es lindo, ¿verdad? Significa, no le voy a decir qué significa, pero es hermoso. Su segundo nombre es Damián. Entonces, cuando al americano se le es difícil pronunciar Facundo, le dicen Damien. Suena sexy, ¿no? Ven, pasa así, Damien. Bueno, dejémoslo ahí porque si no después no le gusta sentarse adelante, ¿ok? Entonces, es Damien. Entonces, una etapa de su vida, él se graduó de guardaespaldas y portaba arma porque él era guardaespaldas. Así me quiso conquistar a mí. Entonces, él era guardaespaldas de banco, bueno, diferentes cosas, muy similar a lo que mi papá hacía, ¿no? Era no policía, pero era guardaespaldas. Entonces él tenía la habilidad o la licencia de portar armas porque él era guardaespaldas seguridad, oficial de seguridad. Entonces era gracioso para nosotros y nuestros hijos era gracioso porque como seguridad, al haber tantos gringos, le decíamos Damien. Cuando llamaban por Damien a casa, sabíamos que estaban llamando por el oficial. Cuando llamaban por Facundo, sabíamos que estaban llamando por el pastor. ¿No? Era la misma persona, pero sus oficios eran diferentes. Un oficio para salvar a alguien, guardar a alguien, y el otro oficio era para salvar a alguien y guardar a alguien. ¿Sí? Era el mismo, o sea, era la misma persona en diferentes, era el mismo oficio, acá va, era el mismo oficio, pero lo que tenía que hacer era diferente. La asignación para cada situación era diferente. Al endemoniado no le podía venir con el arma, ¿no? Y al ladrón o al que quería asaltar no podía venirle a pegarle con la Biblia. Era el mismo oficio con el mismo fin en cierta forma, pero la transición, lo que tenía que hacer, la transición, lo que tenía que hacer era diferente. Entonces sabíamos que cuando estaba Damián era oficial. Y me recuerdo una vez que intentaron entrar a nuestra casa. Cuando estaba adentro de nuestra casa en Houston, y me recuerdo que comenzamos a sentir ruidos. La ciudad se había puesto un poco feita en cierto sentido y comenzamos a sentir ruido. Y de repente Facundo sintió un ruido ya como que era exagerado, ¿no? Como diciendo que acá está pasando algo. Y me recuerdo que estábamos ahí con papá, con Facundo como papá con los chicos, hablando, charlando, jugando, cuando de repente él dijo: shh, todo silencio. Luciana, llévate los chicos arriba. Él se fue a su caja fuerte y comenzó a armarse porque no se sabía lo que estaba pasando alrededor. Hubo una transición de como padre estar hablando con sus hijos a oficial guardando por su hijo. El Espíritu Santo en estos dos pasajes es el mismo, pero del capítulo 3 al 4 hay una transición de padre hablando con su hijo a
padre llevando a su hijo a un proceso para guardarlo. ¿Están conmigo? Agua, desierto, es el mismo espíritu. Agua, el espíritu que descendió, ¿sí? Agua es el mismo espíritu que lo transiciona al desierto. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, como usted lo lee, Marcos capítulo 1 es el mismo capítulo. Fíjese, búsquelo conmigo. Ya nos vamos a encender. Yo sé que a usted le gusta ir más profundo. Ya nos vamos a encender, ya vamos. Pero Marcos capítulo 1, usted tiene que ver esto. Marcos capítulo 1, decí conmigo capítulo 1. Si usted lee del 9 al 13, fíjese, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 11, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Y directamente, inmediatamente, enseguida, no hay un capítulo que lo divida, inmediatamente, decir conmigo inmediatamente, dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Del agua, inmediatamente salta al desierto. Ay, no. Juan los bautizaba en el agua, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cuando él los bautizaba, él era la voz que clamaba en el desierto. ¿Lo estoy explicando? ¿Sí? O sea, vení, Mabel, vos que sos talita, vení. Ok, vení. Vos sos Dios hoy. Solo por hoy vas a ser el Señor de la casa. Pero ¿sí? Ok. Estela, ven por favor. Rápido. Entonces, Juan no tenía micrófono, pero no, teneme el micrófono. Ok, listo, ok. Entonces, Juan, no te me tires porque no tengo fuerza. Okay. Juan los bautizaba a ellos en el agua y el Espíritu estaba en el desierto esperando. El mismo Espíritu omnipresente que está acá está en el desierto esperando. Cuando Él los bautizaba en agua, Él era la voz que clamaba en el desierto y le decía: ¡listo! Ella no estaba en el desierto. Y en el desierto decía: ¡uy, mira, agua! Ella tenía que pasar en el agua. Y cuando salía del agua y creía que todo estaba bien, salía del agua y le hacían ¡pum! ¡Desierto! ¡Next! Thank you. Y vos creíste que porque te bautizaste y porque sumergido, salimos de sumergidos y el Espíritu Santo, ¡pum! ¡Next! Desierto, próximo. Pero en el desierto es donde damos a luz sí. Permítanme en el Día de la Madre ilustrar algo que mi esposo diría: ¡ay, me baja la presión! Cuando las madres concebimos, ellos son engendrados en nosotros. Y por 9 meses, ellos están en el desierto. ¿Ves que usted escucha y no dice nada? Están en el agua. Presta atención, come on, church. Por 9 meses, ellos están en el agua. Y un día te fuiste a comer al buffet chino, ¿no? Están todos. Y de repente, ¡ups!
rompí bolsa de arena. Come on, you gotta preach to me, come on. Uy, rompí bolsa de arena. Entonces vamos corriendo al hospital. Isn't it funny como en el hospital, cuando el bebé comienza a salir, sale del agua y comienza a salir y vemos al bebé y el bebé está ¿no? ¿Cómo suena el bebé? Cuando Xiomara tiene twins, las dos lloraron al mismo tiempo o eran separadas, pues nació una, la otra no, pero las dos lloraron, claro, todos lloramos. ¿Por qué? Porque salimos del agua. ¿Vos lloraste, Will? Salimos del agua. Y cuando salimos del agua, la primer nalgada de nuestra vida. Y nosotros estamos, qué lindo bebé. Se parece al abuelo. Se parece a la abuela y el bebé está. ¿Por qué? Porque él estaba en el agua. Y ahora lo introdujeron al desierto. Pero si él se quedaba en el agua, se moría. Ay, Dios mío. Así como el Espíritu Santo te está esperando en el desierto, Satanás te está esperando también. Así como el Espíritu Santo te está esperando en el desierto, Satanás te está esperando también. ¿Sabes? En el momento que Jesús fue introducido al desierto, al mismo día que fue introducido el primer día, Satanás no se le presentó. Se le presentó 40 días después. ¡Oh, casualidad! Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los hace pasar directamente a la tierra prometida. ¿Pasó por el desierto? ¿Directamente se fue al desierto? ¿O pasó por el mar primero? Del desierto, del Egipto, Dios los hizo pasar por el agua. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que confirmar en ellos cuál era su identidad. Ellos frente al mar tenían mentalidad de esclavos. Y ellos no podían llegar a la tierra prometida con mentalidad de esclavos. Entonces ellos tenían que pasar por el agua, donde nuestra identidad es confirmada. Entonces Dios los hizo pasar por el agua, y en el agua el faraón vio quién ellos eran. Ellos no eran esclavos, eran hijos. Eran amados, a pesar que más de uno de ellos era cabezón. Eran amados y eran aceptados. Y Dios tenía una tierra prometida para ellos. Pero primero ellos tenían que ver la mano de Dios obrar en su vida en medio del agua. Y en el agua su identidad fue confirmada. Quédese conmigo, ya termino, I promise. Una hora más. En el agua su identidad era confirmada. En el agua ningún arma que se levantaba contra ellos. El otro día estaba viendo un documental que todavía siguen los carros del faraón ahí abajo. It's crazy, hay corales todo alrededor de los aros. Es maravilloso. Dios ahí comprobó y confirmó su identidad. Pero una vez que ellos salieron del agua, antes de ser introducidos a su tierra prometida, tuvieron que pasar por el desierto. 40 años. 40 años. 40 años antes de pasar
directamente a la tierra prometida. Ellos tuvieron que pasar el desierto. Antes de Jesús comenzar su ministerio y volver en el Espíritu, en el poder del Espíritu, primero tuvo que pasar por el desierto. Y Satanás no lo confrontó el primer día. Satanás esperó 40 días. Satanás esperó esa mañana donde él se despertó y dijo: my God, se me hace la boca agua por una arepa con queso y chocolate. Y Satanás dijo: really? Te estuve mirando todos estos días y nunca clamaste por una arepa. Así que hoy tenés hambre. Espera un día más. Y al siguiente día vio que ya estaba desesperado. Y cuando vio que Jesús ya tenía hambre, ahí se le presentó y le cuestionó su identidad. Hey, estás en medio del desierto, pero tened cuidado porque Satanás está vigilándote. Y él está esperando que te entregues. Y él está esperando que cedas. Y en el momento donde no te alimentaste con el Espíritu y la palabra, él te va a decir: ¿y no era que él te iba a dar papeles? ¿Y no era que tu esposo se iba a salvar? ¿Y no era que tus hijos iban a servirle a Dios? Él va a esperar en el momento donde vos no estés orando, no estés adorando, no estés ayunando, no estés fortalecido en el Espíritu, para venir y cuestionarte tu promesa. Último punto. ¿Sabías que la serpiente no palpadea? ¿Sí? Mis hijos coleccionan lagartijas, sapos, tortugas, que todavía estamos esperando. Coleccionan toda clase de reptiles. Y esta semana me volvieron loca, pero loca, para que yo les dé una víbora. Yo sé. I know. Lo religioso es la sangre de Cristo, dije. Y la verdad, son lindas, no se la voy a negar. Son bellas, son hermosas. Son creación de Dios. No sea tan religioso. Son lindas. Hay hasta, ¿cómo se dice? Albinas. Albinas, son maravillosas. Entonces me preguntaron: why not? ¿Por qué no? Y le dije algo muy simple. Ya termino. Le dije: la marihuana, ¿quién la creó? Ay, come on, chicos, háblenme. Dios. ¿Por qué no la permito en casa? Porque es un instrumento que Satanás usa para dañarte. Y una víbora, una vez Satanás usó una serpiente para engañarte. Really? Yeah. Entonces yo en mi casa, llámame religioso, llámame lo que sea. Si vos querés tenerlo, tenelo. Pero en mi casa, como es mi casa y yo pago todo, o sea, mi esposo paga todo. No, mi amor. Amén. No vamos a tener nada que sea instrumento o que fue alguna vez símbolo de Satanás. Pero me puse a investigar sobre las serpientes y las serpientes no palpadean. Y investigando sobre la serpiente me enteré de algo. Una mujer una vez se compró una serpiente para tenerla como mascota. Hay muchos que lo tienen. Mi hermano solía tener uno diabólico. Solía tener una junto con mi primo. Pero esta mujer compró una serpiente. Ella es hermosa. Entonces llegó al veterinario y le dijo al veterinario: me tiene preocupado. ¿Por qué? Dice: porque hace días que no come. ¿Cómo? Dice: no, le compro todo lo que ella quiere, le doy todo lo que ella quiere y no come. Yo creo que está enferma. Entonces el veterinario la sacó de su jaula, la agarró, comenzó a mirarla y le dijo: ¿usted suele jugar con ella? ¿Usted suele agarrarla? Oh, sí, su jaula está al lado mío.
Sigue mirándola. Es una pregunta rara, le dice el veterinario. ¿Usted suele dormir con ella? Bueno, así no le voy a negar. Dice, es mi mascota, así que su jaula está al lado de mi cama. Y más de una vez ella se sale y ella está ahí al lado mío. Es mi mascota, la tengo como mascota. No es venenosa, no me puede hacer nada. Es una python, no es venenosa. Ok, está bien. Le dice, tiene razón, no es venenosa. Y la sigue mirando a la serpiente y le dice de repente, esto está en Discovery, búsquelo. Y de repente la mira y le dice, le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se despertó en medio de la noche y vio la serpiente acostado a lo largo suyo? Oh my God, dice, sí. I think that is so cute. Yo creo que eso es tan lindo. Y el veterinario le dijo, le tengo una buena y una mala noticia. Sí, dice la señora. Sí. La buena noticia es que su serpiente no está mal, no está enferma. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Le cambio la dieta? Dice, no, déjeme decirle. Su serpiente la está vigilando. Su serpiente no quiere comer otra cosa porque se está preparando para comerlo usted. Ah, no, baby, te la tenía guardada, porque a él le gusta escuchar esta historia, ¿vio? Te la tenía guardada. Le dice, su serpiente se acuesta a lo largo para medir cuánto tiene que crecer para que usted es una novela, no me hace nada. Es un amigo nada más. Ni nos vemos, chateamos por teléfono nada más. Es una chica nada más. Es una chica, hay que admirar la belleza del Señor. Es una chica nada más. Yeah, right. Fue un caramelito, me robé un caramelito. Como Tiago, cada vez que lo tengo que reprender, cada vez que vamos al yogurt, ese de yogures, él se come los caramelos que están ahí. Entonces yo tengo que sumar extras de los que ya se comió. Es un caramelito nada más. El pecado, Satanás, te está vigilando. Te está mirando en medio de tu desierto. He wants to know if you really know who you are. Pero su gracia es más que todo. Mire, cierro, 4 puntos. Número 1, para no caer en la trampa, en el desierto, tú tienes que saber dónde tú estás. ¿Cuál es la verdad donde tú estás parado? En el desierto, tú no eres un perdido en el desierto. En el desierto tú sigues siendo hijo, tú sigues siendo amado, tú sigues siendo aceptado. Y aún en medio de tu desierto, ay, cómo me gusta cuando yo me enteré esta verdad, que aún en medio de mi fracaso, Él seguía contento conmigo. Aún tatuada, aún rebelde. Claro, porque todos son santos. Aún cuando no tengo ganas de venir a la iglesia, aún cuando le grito al pastor Facundo, y no son las hormonas, tengo ganas de gritar nomás. Aún en medio de eso, me encanta que cuando grito al pastor Facundo, nadie dijo yes o sí, porque nadie le grita a sus esposas, son todas perfectas. Nadie nunca se le escapa una mala palabra. Se le cae un ladrillo en el pie y dice, alabado sea Dios. Te cruza alguien en el camino y you're like, santo. Hay más de una vez que yo reacciono
Y el pastor me dice, ¿y esa pastorcita? Te están vigilando. Pero cuando tú sabes que tú eres aceptado, tú eres amado, tú eres hija y Él está contento contigo, no le vas a creer la mentira de Satanás. No le vas a creer las mentiras a Satanás. Gloria a Dios. Número 2, la palabra en medio del desierto va a ser tu armadura, tu arma. La palabra que lo mantuvo a Cristo en el desierto fue: escrito está. Él no decía, Twitter dice, Instagram dice. Leí una frase que decía, no. Él decía, la palabra, la palabra, la palabra. Escrito está, la palabra, 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 la palabra. No Twitter, no Google, no Facebook, no Instagram, no horóscopo, no Walter Mercado. La palabra, buscadme y viviréis. Aunque andes en el valle de la sombra y la muerte, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo de día, de noche. Tú guardas mi entrada y tú guardas mi salida. Yo soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. La palabra. Yeah. La palabra. La palabra. En el agua, la palabra está sobre ti. Pero en el desierto, la palabra brota de ti. En el agua, hay muchos que están en la experiencia del agua, disfrutan esta prédica porque la palabra está sobre ti. Pero aquellos que están en el desierto saben que la palabra tiene que sí o sí brotar de ti. Por eso yo, yeah, Jesus, aleluya. Lucas 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad. No dice repetirás la verdad. No dice anotarás la verdad. Dice conoceréis la palabra. ¿Cuál es la verdad? La palabra. No conoces la verdad. Por lo cual, si no conocéis la verdad, la palabra no puede hacerte libre. Tú tienes que saber cuándo y dónde usar la palabra de Dios. Más de una vez yo me equivoco del pasaje, pero conozco que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios está escrito. Está escrito. Está escrito. Número 3, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego en tu desierto? ¿Qué está en juego en tu desierto? Jesús tomó decisiones en el transcurso de su vida por ti y por mí. Jesús tomó decisiones. Jesús se bautizó cuando no tenía que bautizarse para que tu destino no sea hipotecado. Toda decisión que Jesús tomó, la tomó por vos y por mí. Y número 4, termino esto. Terminó. I promise, chicos, pueden subir. Terminamos con esto. Número 4, yo tengo que saber de dónde viene mi ayuda. Y si no conoces la verdad y si no conoces la palabra, no sabrás de dónde viene tu ayuda. Leímos al principio que en el desierto, una vez que Jesús resistió al diablo y le contestó con la palabra, el diablo huyó. Pero la historia no queda ahí, sino que en el momento que Satanás huye, Dios manda ángeles a servirle. ¿Y qué crees que le servían? ¿Piedra? ¿Qué crees que le servían los ángeles? ¿Qué crees que le proveyeron en ese momento a Jesús? Cuando conoces la palabra en medio de tus desiertos, tú puedes decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde?
¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. I need you to change that song for me, porque estamos en el desierto. Más de uno están en el desierto y en este momento tienen que pelear su desierto. No te quedes en la experiencia del agua. No te quedes repitiendo yo soy amado, yo soy hijo, y no quieras entrar al desierto. Tienes que pasar por el desierto. Pero tenés que saber que en medio de tu desierto, aunque no tengas la experiencia del agua, Él manda a sus ángeles